esta es la sesión 163 de este Seminario Permanente de Salud en el Trabajo. O sea, ya tenemos más de 18 años con el seminario y siempre lo que hemos buscado es invitar a un profesional, a un experto dentro de las diferentes áreas de salud en el trabajo, y han venido, bueno, ingenieros, abogados, han venido obviamente médicos y demás, e incluso hemos tenido invitados de otros países como España, como Estados Unidos, como Cuba, como Bulgaria. Y en esta ocasión le pedí al ingeniero Germán Pichardo el que nos apoyara con una plática que además es muy de actualidad en función de lo que está ocurriendo en este momento desde el punto de vista de la legislación en salud en el trabajo. Y entonces les comento que el maestro que él es ingeniero de origen, el maestro Germán Pichardo, es maestro en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene del Trabajo, y es el director de una empresa de consultoría y de higiene del trabajo que se llama Asesoría y Capacitación en Riesgos Industriales. El tema que platicamos que nos interesaría que él impartiera y él nos lo propuso es justamente lo que ahí se menciona, diagnóstico de factores ergonómicos en el sitio de trabajo. Y esto, lo que comentamos, fue un poco o un mucho para darle respuesta al artículo 42 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo. Supongo que todos ustedes conocen y han leído con mucho detenimiento este nuevo reglamento de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces ya existen dos áreas muy importantes dentro de este reglamento que no habían aparecido anteriormente, que es justamente lo relacionado a factores de riesgo ergonómico y lo otro es sobre factores de riesgo psicosocial. Ya ustedes, quienes vinieron la vez pasada, pues presentamos un libro sobre factores de riesgo psicosocial. Y entonces, con base en ello, pues va a ser la presentación el maestro Germán Pichardo, y como siempre al final pues vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios por parte de ustedes para aclarar las dudas que se crean, que ustedes tengan. Muy bien, maestro, muchas gracias, bienvenido nuevamente. Adelante. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco profundamente la invitación del doctor Nava, que amablemente pues nos comparte de esta experiencia y que siempre es muy grato estar en una escuela de esta magnitud, platicándoles un poquito de lo que se puede hacer en materia de prevención de riesgos laborales en temas específicos. Precisamente cuando le propuse al doctor este tema de diagnóstico de factores de riesgo ergonómico, siempre he tenido la cosquillita de estarle, como dicen por ahí de manera vernácula, estarle cacaraqueando la gallina, ¿verdad? En este sentido hay que caraquear ahorita esta gallina por los últimos cambios, disposiciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del 14 emitida en 2014, ¿verdad? Y fue el 13 de noviembre del 2014. Entonces, no es un tema nuevo, la ergonomía en nuestro país no es nuevo, de hecho quienes nos dedicamos a esto, pues, bueno, cuando yo estaba haciendo mis pininos ya se hablaba de ergonomía mucho. El problema es que al no tener algo escrito que obligue desafortunadamente a las empresas a llevar programas de este tipo, pues se queda en letra muerta, ¿verdad? Si bien el reglamento anterior de seguridad e higiene del trabajo, el reglamento extinto, sí nos hablaba de la obligación que tenía el patrón en el artículo 102, pero que realmente nada más le daba ahí 2 o 3 líneas y pues lo dejaba al aire, ¿no? Decía, bueno, casi si el patrón quiere, pues va a dar medidas adecuadas para que el trabajador esté de una manera confortable. Entonces, ahorita pienso yo que hay que aprovechar esta coyuntura para que
precisamente todos los que nos dedicamos a esto, le demos la importancia que se merece el tema, ¿verdad? Y sí, ciertamente México como país tiene a muy buenos representantes en el área. Desafortunadamente son muy pocos, los dedos de mi mano son muchos para decir los ergonomistas que realmente con experiencia y con una preparación académica han tenido a bien desarrollar estos temas, pero bueno, ahorita nos toca a todos nosotros empezar y desarrollar estas actividades en la industria. Entonces traté de prepararlo de una manera muy sencilla para ir comentando estos elementos, y mi propósito es que ustedes al final del día pues tengan una idea muy clara de lo que podría ser un diagnóstico de factores ergonómicos. Aun cuando todavía las guías no han salido, están por salir, vamos a intentar establecer alguna herramienta por ahí que nos ayude a establecerla. Entonces, vamos primero a hablar de lo que es ergonomía como tal. ¿Qué es ergonomía? Creo que muchos de ustedes ya han estado relacionados con ellos. Si nos vamos al origen de la palabra, pues en realidad es el estudio de las leyes del trabajo, ¿sí? Hace muchos años, ahorita vamos a hablar de dos, digamos, predecesores en el mundo de este tema, establecieron que el término ergonomía es un término que se refiere más bien a los elementos naturales o los elementos de la naturaleza acoplados al hombre. De hecho, es una de las definiciones más bonitas que a mí me gusta exponer, porque precisamente habla de las cuestiones naturales, de cómo el hombre tiene que hacer una actividad laboral de la manera más natural para evitar que exista un riesgo, evitar la exposición a un riesgo. Entonces, precisamente estamos hablando del estudio del trabajo, y es ahí donde hace énfasis todas las herramientas de las que vamos a platicar para hacer prevención a través de la ergonomía. Vamos a hablar de unas claras diferencias que existen con otras áreas también de la prevención. Este señor de apellido un poquito raro, algo así como Jastrzębowski, un polaco, ¿verdad? Él es un profesor del Instituto de Varsovia, del Instituto de Agronomía, y él en 1857 por primera vez plasma este concepto de ergonomía y dice que son verdades tomadas de la naturaleza, que es la ciencia del trabajo basada en verdades tomadas de la naturaleza. Y en este momento pues estaríamos pensando que al hablar de trabajo estaríamos dirigiéndonos a 1 millar de actividades por empresa, si quisiéramos verlo así, que tendrían que ser estudiadas desde este punto de vista, desde las verdades de la naturaleza. Y en ese sentido, establecer límites específicos dentro de los cuales no tendríamos que superarlos para evitar una posible lesión. Pero bueno, aquí ya estamos hablando 2 o 3 pasos después. Quisiera decirles que cuando estamos ante un problema ergonómico, lo primero no es ver que me estoy lesionando, lo primero es ver que estoy incómodo. En el momento en que yo me siento incómodo, es ahí donde inicia el estudio de la ergonomía, porque esa incomodidad después me va a traer una molestia. Esa molestia después me va a traer una posible lesión, ¿verdad? Y esa posible lesión pues, se puede convertir inclusive en un daño permanente, o hablemos de una enfermedad. Entonces, algunos elementos de la ergonomía suelen ser exageradamente estrictos en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? Pero pensemos que es una ciencia que está basada en el confort.
la principal característica con respecto a algunas otras. De hecho, hay algunos estudiosos que inclusive la ergonomía no la consideran ciencia, ¿eh? Dicen, y por eso es, y aquí permítanme hablar un poquito de un error por ahí que vi publicado hace poquito en estas guías de conocer, donde mencionaba que pues, prácticamente no se requiere un estudio para ser ergónomo. Daban muy pocas cualidades escolares para poder ser ergónomo, que me parece un tema de discusión bastante importante. Los grandes estudiosos de la ergonomía mencionan que en primera instancia un ergónomo debe de tener una preparación técnica profesional al menos. ¿Para qué? Para que por estudios especiales analice un problema desde el punto de vista natural. Entonces, no podemos establecer esto si no tenemos un mínimo de escolarización en cierta área. Vamos a ir viendo estos elementos. Bueno, entonces, este señor es el que mete por primera vez en el mundo este término. Más adelante se crea una sociedad de ergónomos. Un personaje muy importante que a lo mejor les es más familiar a quienes ya tienen un poquito de experiencia en este tema, es este señor inglés llamado Hywel Murrell. Él se le considera realmente el padre de la ergonomía porque es quien hace muchas publicaciones al respecto y enfocadas a la cuestión industrial. Pero veamos el año, ¿no? En anterior diapositiva estábamos hablando de 1857, en esta diapositiva estamos hablando de 1949, estamos casi 100 años, ¿verdad? En la que ya por primera vez una sociedad de estudiosos, y de entre ellos ingenieros, psicólogos, filósofos inclusive, atacan todos los elementos que pudieran estar relacionados con el disconfort, que en México, bueno, en realidad no es una palabra en español que exista, pero se ha adoptado el disconfort, ¿no? Más bien es una palabra en inglés, pero pues ya se ha popularizado y todo el mundo la tomamos para dirigirnos al no confort, ¿sí? o a la incomodidad. Se los comento porque creo que en ningún libro en español van a ver la palabra disconfort, nada más lo utilizamos en la vida común y cotidiana de quienes hacemos este tipo de estudios. Bueno, entonces, Murrell define a la ergonomía como un conjunto de estudios científicos de la interacción entre el hombre y su entorno de trabajo. Es la primera, digamos, definición aceptada a nivel universal. De hecho, en su publicación, esta es la imagen del libro, ¿sí? En 1965, lo define como el estudio del ser humano en su ambiente laboral. Entonces, estamos hablando de casi 20 años después. Este libro pues, ha sido ya muy leído por grandes estudiosos de la ergonomía y sigue siendo tan actual como cualquier libro que ustedes encuentren en la tienda especializada de un año o 2 años anteriores. Es un libro que estaba muy revolucionado a su época. Pero bueno, entonces, digamos que este es el libro, el papá de los libros de ergonomía, es donde nace toda aquella información que hoy manejamos. La OSHA más adelante acuña este término y dice que es un conjunto de factores humanos y del trabajo, aplicados al estudio del trabajo. Hace una separación entre lo que es las características del ser humano y las características de un proceso industrial específico, hablando, si ustedes gustan, ya desde el punto de vista de la administración científica o de las corrientes de administración modernas que tenemos al día de hoy. Hace una diferenciación muy clara porque por un lado están todos aquellos aspectos que tienen que ver directamente con el proceso industrial que puede provocar un disconfort y todos aquellos elementos que van a estar relacionados con el ser humano. Inclusive los factores psicosociales pues sería uno de estos elementos que podrían estar atendidos. Algunos métodos especializados de ergonomía, diagnósticos ergonómicos, establecen el estudio específico de factores psicosociales. Vamos a ver algún ejemplo de ello más adelante. La OIT, unos pocos meses después, establece precisamente la interacción o esta tríada para el estudio del confort en el sitio de trabajo, y estamos hablando del lugar, el trabajador y el diseño del puesto de trabajo. Y hoy en día, bueno, se maneja mucho el
lo que es el perfil del puesto, ¿verdad? Que este debe de estar, o las características de este perfil del puesto, pues deben estar muy relacionadas con la actividad que se va a desarrollar. Hoy en día, primero se estudia a la actividad para posteriormente identificar en el esquema de la integración, en todo nuestro proceso de administración, planeación, integración, organización, dirección y control. Ustedes saben que la parte de integración es aquella que va a poner al individuo en el lugar adecuado. ¿Sí? Si bien la ergonomía trata de adaptar todas estas características hacia el ser humano, pero es también sabido que debemos darle una ayudadita, ¿verdad? Es decir, si tengo una actividad donde voy a cargar por más de 20 minutos de manera constante un bulto de 30 kilos, pues no voy a poner a una persona que a lo mejor su talla es de 1,45, 1,50 y que no pesa más allá de 50 kilos. ¿Verdad? No habría una relación, lo estaría exponiendo. Y esto no quiere decir, porque por ahí se ha manejado que es discriminatorio, entonces en este sentido, no, simplemente son ciertas capacidades que requerimos del ser humano para que precisamente no lo expongamos. ¿Sí? Y bueno, es un tema bastante álgido porque pudiera sonar a discriminación en el sitio de trabajo, ¿no? Pero sí es un tema que actualmente se está defendiendo mucho en sindicatos y empresas. ¿Sí? Cuando entra la ergonomía y toca este tipo de elementos es cuando viene el problema mayúsculo en la persona que está tratando de hacer prevención de riesgos a través de estas técnicas y actividades. Bueno, entonces, la ergonomía como tal, por ahí dicen, bueno, no es una ciencia, sino es un área, es una rama que se va a ayudar de algunas ciencias y de algunas otras ramas, ¿verdad? De la ingeniería, psicología, sociología, medicina laboral, biología, etcétera, etcétera, para comprender los mecanismos de no confort, ¿verdad? Y los mecanismos de lesión. ¿Sí? Los que son aquí médicos, pues sabrán que el ciclo de Krebs y de Cori tiene un fundamental elemento de estudio para la cuestión de la demanda de oxígeno, ¿verdad? Y de las fuerzas aplicadas en un sitio de trabajo. ¿Cómo podría, por ejemplo, un ingeniero comprender una tabla biomecánica si no conoce lo que es el ciclo de Krebs y de Cori, ¿no? ¿Sí? A lo mejor no lo va a entender como lo entiende un médico, pero tiene que acercarse. O al revés, ¿cómo un médico va a entender un aspecto biomecánico del cálculo de un momento de fuerzas si no entiende la ley de Newton? Pues se tiene que meter un poquito de ingeniería en el médico, o el médico tiene que acercarse a la ingeniería para entender estos conceptos. Y así lo podemos ver con otros elementos, la sociología, la psicosociología, la psicología en el trabajo también. Entonces, realmente el ergónomo es una persona, yo siempre he dicho, es un híbrido, que es tantito de una cosa, tantito de otra, tantito de otra, tantito de otra, y a veces termina diciendo, pues, ¿qué soy? ¿Sí? Soy ingeniero y hablo como médico, o soy médico y hablo como ingeniero, ¿sí? Y a veces me dicen que si soy psicólogo. Entonces, no, a lo mejor es una exageración, pero por supuesto es un área, yo no diría multidisciplinaria, sino es un área interdisciplinaria, porque requiero de acercarme de todas estas ciencias o ramas especializadas para poder atender un problema específico. Y a veces quienes se dedican a ello, inclusive requieren ayuda. Precisamente el día de ayer estábamos en una empresa que se dedica a dar servicios a la población capitalina de transporte eléctrico, y ya sabrán de quién estoy hablando, y precisamente nos llaman para tratar de resolver por ahí un problema desde el punto de vista antropométrico. Bueno, es tan grande el problema que tuve que llamar a uno de mis colegas para que me ayude a resolver esta situación, porque inclusive se le tiene que meter ahí filosofía del derecho mexicano del trabajo para no transgredir algunos otros importantes, digamos, logros sindicales. Es muy complejo este tema cuando ya se está metiendo en proceso. Entonces, bueno, en fin, tenemos un montón de áreas que al final hay algo muy claro que necesitamos. Y a lo mejor la expresión es un poco extraña para los que son del área de la salud, pero en ocasiones tenemos que recurrir a vender la idea.
¿sí? ¿Y cómo tenemos que vender esta idea? Pues haciéndole ver al empleador que va a hacer una inversión lo que está haciendo. ¿Qué es una inversión? ¿Cómo lo ve un empresario? ¿Cómo lo ve un empresario cuando hablo la palabra inversión? Automáticamente dice, tengo que renunciar a algo para ganar algo. ¿Sí? Pero ese ganar se lo tenemos que dejar muy claro, aunque nuestro propósito no necesariamente es económico, financiero, etcétera, etcétera, sino es de la mejoría en la salud del operador, ¿no? Pero a veces es muy difícil. Imagínense ustedes, les platico un caso. En una ocasión, una empresa que fabrica, bueno, no fabrica, da servicios de logística, hotelería en costa afuera, las empresas offshore, como hay muchas en México, extranjeras, me llama y me dice, ingeniero, necesito que me hagas el cálculo de cuánto voy a pagar al Seguro Social, porque tengo ya una persona con una hipoacusia bilateral declarada, ya llegó la ST7, la ST9, todo lo que ustedes saben, ¿no? Porque necesito que me diseñes un control, porque tengo 70 barcos, y esto fue un operador de una casa de máquinas de uno de esos barcos. Y es una persona ya pues que tiene 25, 30 años en la organización, pero todos los demás los 69 barcos, tengo ese mismo tipo de trabajadores en esa área. Entonces, ¿qué espero? Pues otras 69, 70, ¿verdad? Entonces, yo le hago el estudio. No tiene nada mucho que ver con ergonomía, pero el ejemplo es hacia lo difícil que suele pasar, suele ser en estas circunstancias. Le hago el cálculo y le digo, mira, el control te va a salir en $1,200,000 y se va a reducir en tu casa de máquinas 4 decibeles, ¿sí? Que con equipo de protección personal podrías ya estar en niveles, pues, por lo menos, si no peligrosos a la salud, si administrables, entre comillas. Y me dice, ¿y cuánto me cuesta la prima que voy a pagar? Digo, bueno, para empezar la vas a pagar nada más un año, ¿sí? Y te va a salir en 600,000 pesos. Ok, que se siga enfermando la gente. Y pongo al que está formado, que está esperando el puesto. Y ya aprendí que no lo voy a dejar tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, vean qué complicado y qué difícil es cuando tocamos el tema de dineros, inversiones, costo-beneficio, qué complicado es hacerle entender a un empleador que por ahí no va la jugada. ¿Sí? Pero él está acostumbrado a pensarlo así, todo, absolutamente todo, ¿no? El famoso centro de costos, en la curva, imagínense ustedes una estadística donde tengo en el eje de las Y's, tengo dinero, en el eje de las X tengo accidentes, tengo una curva, ¿sí? Entre más dinero, menos accidentes, ¿verdad? Pero tengo la otra curva, que también va a llegar un momento en que se van a cruzar y me va a decir, aquí ya no te doy más dinero, porque por más dinero que te dé, ya no voy a resolver mis problemas. Y entonces tengo que aprender a jugar con esa área bajo la curva. Poco presupuesto con grandes resultados. Y ese es el problema que tenemos todos los que nos dedicamos a eso, ¿no? Poco presupuesto y grandes resultados. ¿Sí? Entonces es muy álgido esta parte, bueno, de la productividad. La explicación, perdón por todo esto, es porque precisamente estamos hablando de que la ergonomía tiene que llevarnos a una productividad. ¿Cómo? Haciendo un lugar de trabajo absolutamente confortable, ¿verdad? Para que a mí como trabajador me dé gusto llegar a ese sitio de trabajo, ¿no? Y este es un claro ejemplo. Yo entro a este recinto, que es de la UNAM. En primera instancia vengo contento, pero llego y veo una sala de primer mundo, me pongo más contento. El día que el doctor me vuelve a invitar, con mucho gusto vengo, ¿verdad? Eso es parte de la ergonomía también, ¿sí? Estamos hablando ya de la cuestión psicológica, que entra el aspecto psicofísico, que también tiene mucho que ver en estos temas de ergonomía, ¿sí? Ahora, eso llévenlo a un lugar de trabajo. Todavía no llego al trabajo, pero ya estoy pensando en que me tocó, que mi oficina es un baño que habían clausurado, que huele re feo, que voy a estarle echando, tengo hasta mi perfumito ahí a un lado para echarle perfume porque no han tapado la cañería que antes era la del baño y se llegan los olores y en fin, ¿no? Entonces eso también es ergonomía, ¿sí? Ya va a mermar en mi productividad, aunque ustedes no lo crean. Bueno, entonces un ejemplo de cómo es los grandes aspectos que tenemos que considerar y requerimos la especialización en cada uno de ellos. Y pongo el de ruido porque es a lo mejor uno de los más conocidos, por lo menos en nuestro país sigue siendo la primer causa de enfermedades profesionales con la cuestión de lumbalgias y demás, ¿no? Pero bueno, entonces
Tengo una señal acústica que yo la puedo evaluar, es un fenómeno físico, lo evalúo con un ingeniero, ¿cierto? O con un buen médico que sabe hacer estudios de ruido, ¿sí? De médico laboral, que ya hay varios, ya hay varios que nos hacen la competencia y lo hacen muy bien. Tengo una señal nerviosa y tengo que atender un fenómeno fisiológico que lo hace el médico, ¿sí? Y el médico del trabajo posiblemente, en la cuestión preventiva inclusive. Pero también tengo una interpretación de fenómeno psicológico, ¿sí? ¿Quién lo va a atender? Pues un especialista en la materia. Pero de los tres tengo que recoger información para yo definir hasta dónde es comodidad y hasta dónde no lo puede ser. El ingeniero me puede decir, estás por abajo de 80 decibeles, estás muy bien, no te quejes. O de 85, ¿no? Porque dice la norma 85, ¿sí? El médico dice, no, espérate, necesito que estés abajo de 80 para que no te vaya a generar un problema en el órgano de Corti y además a cierta frecuencia, ¿sí? Y el psicólogo dice, no, ¿qué crees? Que a 60 decibeles es un ruido molesto, ¿sí? Entonces, ahí tengo que interactuar con esos elementos, esos conocimientos para poder establecer un control específico, ¿no? Y un control adecuado. El aire acondicionado, para muchos hace mucho frío ahorita, para otros está muy bien y para otros hace calor. Entonces, ¿a quién voy a satisfacer? Sobre todo cuando hablamos de grupos de exposición homogénea, ¿a quién voy a satisfacer? Ahí la ergonomía también tiene que entrar inclusive con estadística, porque tengo que calcular percentiles y decidir para quién diseño, ¿sí? Para los friolientos o para los que tienen mucho calor, ¿sí? ¿Perdón? O para los necios. Ok. Entonces, tenemos dos grandes aspectos, la ergonomía industrial hoy en día y la ergonomía de los factores humanos. Es una división ya muy clara que tenemos en nuestros días y hay metodologías específicas para cada una de ellas y también metodologías de diagnóstico integrales. Vamos a ver un par de ejemplos, que eso es lo que quiero que nos llevemos en la última media hora de esta tarde. Entonces, por un lado, en la ergonomía industrial vamos a tener aquellos aspectos físicos, que es trabajo, fuerza, posturas, repeticiones, y por aspectos humanos, pues, los psicológicos, carga mental, toma de decisiones, grado de integración a la organización, el famoso ponte la camiseta, de qué lado estás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que ustedes, pues, por lo que he escuchado, ya tuvieron alguna plática intensa en este sentido. Entonces, basándonos en el fundamento del cual nos habló el doctor Nava, del artículo 42 en el nuevo reglamento de seguridad y salud, y aquí quisiera hacer un paréntesis porque me he encontrado con varias empresas, inclusive algunos auditores que me dicen, ingeniero, es que eso todavía no está obligado porque no hay norma. ¿Ustedes qué creen? Por supuesto, ¿no? Yo siempre les digo, aguas. La norma no te dice el qué debes de hacer, te dice el cómo lo debes de hacer, ¿sí? Quien te dice el qué debes de hacer es el reglamento. Desde el momento en que salió publicado en el reglamento, en ese momento estás obligado. Todavía no tienes el cómo, es correcto, lo puedes hacer ahorita como se te pegue la gana, pero lo tienes que hacer, porque ya está en un reglamento, ¿verdad? Y si de ahí nos vamos arriba hacia la pirámide de Kelsen, bueno, pues ya estaría hablando de la ley y de la Constitución y de los convenios internacionales, ¿no? Que son las leyes supremas. Pero bueno, entonces, efectivamente estoy marcando ahí cuál es el problema, no el problema, sino el elemento principal a atender, que es contar con un análisis de factores de riesgo ergonómico de los puestos de trabajo expuestos a los del trabajo, expuestos a lo mismo, ¿no? Y es aquí donde tendríamos hoy que tener una herramienta que nos facilitara este análisis. Están por salir, tengo entendido, las guías de ergonomía, que la Secretaría del Trabajo está actualmente trabajando. Y va a ser una herramienta muy buena, ¿verdad?, para poder tener el cómo. Sin embargo, el reglamento ahorita nos señala, haz un análisis de factores de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es ahorita el problema, ¿cómo lo hago? Adoptar medidas preventivas para mitigar los factores de riesgo ergonómico en sus instalaciones, maquinaria y equipo o herramientas del centro de trabajo. Y ojo también, no dice desaparecer, dice mitigar, ¿verdad? Sería imposible desaparecer riesgos. Si no podemos con los higiénicos, pues mucho menos con los ergonómicos, ¿no? Es realmente
inexistente. Practicar exámenes médicos ocupacionales a las personas que están expuestas, por supuesto. Y aquí tendríamos también que, de alguna manera, pedir al cielo que la Secretaría de Salud hiciera su tarea, ¿no? Que nos sacara nuestras muy esperadas normas de salud para los trabajadores. Ya ha sacado por ahí una que otra, pero todavía no está al nivel al que tendrían que estar sus elementos normativos. No sé si hay alguien de aquí que nos acompañe de la Secretaría de Salud, de esa área, estaría excelente que nos hiciera algún comentario al respecto. Yo la sigo esperando de todo corazón, porque la Secretaría del Trabajo no se puede meter más allá de lo que es la cuestión reglamentaria hacia la labor, ya hacia el cuerpo humano, pues es complicado. Inclusive han cambiado normas por este elemento, ¿no? La Secretaría de Salud ha dicho, no te metas porque eso es mío, ¿verdad? Bueno, pues no me meto, pero entonces ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Ejemplo, audiometrías. ¿Cómo las hacen las audiometrías? Pues no hay una norma, cada quien las hace como aprendió, ¿verdad? Y las espirometrías igual, cada quien tiene su escuela, que todas son muy buenas, pero no hay un elemento para guiarlos, ¿verdad? Los ingenieros no tenemos ese problema, todo está normado. Todo está, no nos podemos hacer ni para allá ni para acá. Si nos hacemos tantito para allá, nos regañan, ¿no? Entonces, eso esperaríamos de esta área. Entonces, bueno, practicar exámenes, informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a factores de riesgo ergonómico, es un elemento muy importante. Miren, fíjense ustedes que, sobre todo cuando se tienen sindicatos muy fuertes en las empresas, muy fuertes, cualquier elemento que yo dé como especialista, ustedes pues en su ámbito laboral, es letra escrita a sangre, y de ahí se puede un sindicato mal asesorado agarrar para inclusive establecer, yo siempre le llamo esto prostitución de la salud, es decir, no me lo arregles, ingeniero, porque me quitas la famosa ayuda económica. ¿Sí? Si me están pagando un sobresueldo por cuestiones insalubres, no me quites las cuestiones insalubres. Sí, si ya conseguí un sobresueldo por aguantar una situación no apta en mi sitio de trabajo, no me la quites, ¿sí? Porque ya esos 1,500 pesos que recibo por esa situación son parte de mi vida. Sí, por eso le llamo prostitución de la salud. Ok, no lo arreglamos porque quieres ganar el dinero, ¿no? A costa de esto. Pero bueno, entonces es muy importante que cuando demos este tipo de capacitación, creo que todos los que estamos aquí presentes en algún momento vamos a dar capacitación. Siempre tocar estos temas con la mayor responsabilidad y hablar siempre con el trabajador, que cuando nos referimos a un contaminante o un agente agresivo a la salud, cualquiera que éste sea, pues tiene que estar presente con diferentes características, exposición y demás, ¿verdad? Para que realmente tenga una connotación adecuada. Un ejemplo ergonómico muy claro. La norma 06, me voy a adelantar tantito, habla que podemos cargar 25 kilos, sí, pero una sola vez y con una postura adecuada, correcta. Más de una vez ya presenta un riesgo, ¿sí? Pero habría que establecer esto y decírselo al trabajador de una manera un poco más, ¿cómo les pusiera yo? Más suavecita, porque se pueden agarrar con la ley en la mano, y ahorita vamos a platicar de ello, más adelante. No quiero adelantarme en ese punto. Bueno, entonces, llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los exámenes médicos prácticos. Es lo que me pide el reglamento en el artículo 42. La charla del día de hoy pues, está enfocada a establecer cómo podríamos hacer este análisis de riesgo ergonómico. Yo sé que la mayoría de ustedes son médicos, no le voy a hablar de madera al carpintero, pero simplemente hacer una remembranza, ¿no? de las posibles lesiones que le llamamos biomecánicas o relacionadas con la ergonomía. Me voy a ir muy rápido. Pues la bursitis, por favor levanten la mano quienes no son médicos. Ok, sí tenemos como una cuarta parte del auditorio, de manera muy rápida. Bueno, pues ahí está escrito, ¿no? Para no decir yo cosas que no deba, pues es una inflamación, ¿verdad? De la bursa, de la bursitis, que es el saquito de agua que está puede ser entre el músculo, el hueso, o inclusive la piel, y esta se va a inflamar, pues por los constantes
roces que podríamos tener, o la sobrecarga, ¿no? Específicamente, sobrecarga crónica. ¿Qué actividades industriales están muy relacionadas con la bursitis? Bueno, pues todos aquellos elementos donde tenemos puntos de giro, ¿sí? Rodillas, codos, etcétera, etcétera, hombros, que a someter presión sobre los mismos en movimientos repetitivos va a provocar este tipo de inflamación. Entonces, aquí ya nos podemos enterar pues, de qué actividades son de las más riesgosas, ¿verdad? Albañilería, ebanistería, trabajos forzados de metal y que sean repetitivos. Eso es lo que nos va principalmente a provocar este tipo de problemas. Signos y síntomas se los quise dejar aquí para que ustedes, supongo que la presentación se divulga, no hay ningún problema, para que tengan ahí un resumen, ¿no? Sobre todo los que no son médicos, claro, no quisiera faltar el respeto a nadie, los que me vienes a enseñar. Pero bueno, entonces hipersensibilidad, dolor articular, rigidez en la articulación, aumento del volumen del calor, enrojecimiento sobre la articulación. Prevención y tratamiento, la mayoría de ellos pues es el descanso, ¿verdad? El descanso en ciertos periodos, la inmovilización, antiinflamatorios en algunos casos, la fisioterapia. Y bueno, pues rara vez se requiere cirugía cuando hay un tratamiento adecuado, ¿verdad? Por favor, ahí los médicos, cuando tengan su presentación, si hay algo que corregir, corríjanselo, pero llámenme, ayúdenme, digan, oye, esto que dijiste es una barrabasada, quítaselo de tu presentación, porque sí andan por ahí este tipo de presentaciones por todos lados, ¿no? Entonces, sí, me ayudaría mucho. Bueno, las causas, inflamación de las inserciones musculares en el epicóndilo del codo, estamos hablando me salté de la epicondilitis. Es la famosa enfermedad, bueno, no sé si es enfermedad, síndrome codo de tenista, ¿verdad? Es pues por el movimiento que hace un tenista constantemente, estamos hablando de una rotación, ¿verdad? Del codo, a lo mejor con un ángulo con un cierto ángulo, ¿verdad? Y que va a provocar este tipo de problemas. Entonces siempre va a ser en tareas repetitivas, a menudo con empleos agotadores, ¿no? Pero específicamente pues en el epicóndilo. Por eso de ahí su nombre. Signos y síntomas, igual, el dolor es más intenso después de un uso intenso y el dolor puede aparecer a nivel de inserción muscular. Me lo quiero pasar muy rápido esto, ¿no? Es breviario cultural. Prevención y tratamiento, igual, reducir estas actividades, modificar aquellas en las que se agrava el dolor, disminuir el tiempo o intensidad de la actividad, realizar descansos, analgésicos, aplicación de frío local, dicen algunos médicos, y la terapia física, ¿verdad? El quiste sinovial, aunque se puede dar por algunas otras causas, también está relacionado con los micromovimientos repetitivos. Por ahí me decían algunos especialistas, bueno, es que el quiste también te puede salir así nada más porque sí, ya ustedes me lo complementarán, pero bueno, sí está asociado precisamente a micromovimientos también repetitivos. Aquí son fotografías que he sacado en algunos procesos donde se han hecho algunos análisis, precisamente porque han aparecido este tipo de quistes, ¿sí? Y entonces he encontrado asociación, sobre todo en pronosupinación, ¿sí? en movimiento radial cubital y flexoextensión. Es decir, para los ingenieros, todo este movimiento es lo que va a provocar o puede estar relacionado con los quistes sinoviales, ¿sí? Si tuvieran alguna duda, algo que comentar, adelante, para mí mejor, enriquecemos la plática, ¿sí? Bueno, pues por ahí algunas otras fotografías, por aquí nos las pasó un médico, no sé de dónde la consiguió, pero pues aquí se está sacando, ¿no? uno de estos quistes que ya requería cirugía. Igual, dense cuenta, hay en mi humilde razonamiento, pues veo que hay un patrón, ¿verdad? Micromovimientos repetitivos, grandes periodos de trabajo, con pocos descansos, donde se van a producir todo este tipo de síntomas, ¿no? Síndrome del túnel carpiano, yo creo que uno de los más conocidos por todos, porque inclusive este es muy común en médicos,
De hecho, en médicos muy exitosos, me refiero a cirujanos, perdón, muy exitosos, no, los médicos pueden ser exitosos por otra cosa, pero cirujanos, por ejemplo, muy exitosos que están todo el día operando, tienen este tipo de, son muy comunes, muy comunes en el seguro. Yo trabajé 15 años en el Seguro Social, en el área de prevención de riesgos, y no saben cuántos médicos me tocó ver que los tenían que operar por síndrome del túnel del carpo, ¿no? Que es el atrapamiento del nervio medio, y específicamente pues por la extensión de la muñeca y el agarre de pinzas que se llama agarre grueso o fino por el material quirúrgico, el herramental quirúrgico. Estar todo el tiempo haciendo esto. También es la enfermedad de los polleros, se da mucho en los polleros, en los tablajeros, quienes manejan carnes, por este movimiento. ¿Sí? Si hacerlo 2 o 3 veces me llega a doler, imagínense posteriormente, ¿no? Y por ahí, pues, los síntomas, el endormecimiento de los dedos, dolor que se extiende a veces hasta el hombro, pero bueno, hoy en día es común ver a oficinistas con este síndrome, sobre todo quienes no tomamos el mouse de una manera correcta, no manejamos el teclado también de una manera correcta. Vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo de cuál sería la forma correcta, que este tipo de adecuaciones normalmente no me cuestan dinero, simplemente no las hago porque no sé. Pero después de esta ponencia a lo mejor llegan ustedes a su casa o a su escritorio y van a hacer algunos arreglos pues específicos, ¿no? Pero también ya hubo un momento en que fue la enfermedad de las secretarias. Hoy actualmente el teclado ya no está tan inclinado, ya es un inclinado recto, entonces sí me ayuda a tener una posición normal, neutral de la muñeca, ¿no? Les dejo aquí esto, pues algunos médicos me ayudaron a preparar precisamente esto. Hay quien me manejó el síndrome, los elementos clásicos, probables y posibles e improbables para el establecimiento de un síndrome del túnel del carpo, todos los signos y síntomas, ¿no? que se pueden dar, y ustedes los tienen. Es el más común, el más común en todos los niveles. Bueno, a la par que en los demás, este síndrome igual yendo a descansar, ¿verdad? Corrigiendo la actividad como la desarrollo, se puede mejorar, se puede desaparecer hasta cierto punto, ¿verdad? Por ahí me tocó en alguna ocasión, cuando estaba en el Seguro Social, les voy a platicar esta experiencia muy rápida, me toca hacer una evaluación de probable riesgo de trabajo, lo que antes era la MT1 y la MT2, que ahorita ya son las famosas heces. Voy a la empresa, hago una evaluación de riesgo ergonómico, es una señora que es de la industria textil, ella manejaba una máquina de estas Over, es una empresa que trabaja a destajo, de grandes volúmenes, todos ellos no tienen un sueldo, sino conforme lo que van haciendo les van pagando. Cuando le digo a la señora que efectivamente es un problema relacionado con su actividad y que lo más probable es que se lo califiquen, yo no soy quien, le dije, porque soy nada más vengo a medir, a constatar, pero sí es muy probable que el médico se lo tome como de trabajo. Y me pregunta, oiga, ¿y como cuánto que me vaya a nada? Le digo, conforme ley, lo que tendría que ser esto y esto, el médico tiene que calificar, pero en el peor de los casos es esto, ¿no? Un porcentaje de tal, fulano y la. Y me dice, oiga, ¿y no hay manera de que a lo mejor no lo reporte y así me quedé? Le digo, ¿por qué? Se me dice, ¿cuánto gana usted? Yo le dije lo que yo ganaba y se rió. Ella ganaba como 10 veces más que yo. Habían estudiado todos sus hijos en La Salle, eran profesionistas, ella era una señora como de 60 años, pero con una agilidad impresionante en las manos, ¿no? Y me dice, yo no aceptaría que me quitaran de aquí del puesto, porque lo que le dije, lo primero que van a hacer es separarla de su puesto, porque usted ya está dañada, ya requiere una operación. Y me dijo, pues no hay manera. Le digo, no, pues no hay manera, ya fue a mover ahí el atole, pues ahora hay que tomárselo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Digo, ya estábamos ante perdón por la expresión, pero ya era una cuestión, digamos, técnico-administrativa y hasta legal que tendría que proceder, ¿sí? Pero bueno, es un ejemplo de lo que puede ocurrir. Y aquí viene pues el tratamiento. Algunas veces la medicación, pero sobre todo a cierto tiempo, pues únicamente separarnos de esa actividad, descansar. La tendinitis y la tenosinovitis, pues igual inflamación del tendón o cordón grueso que une el músculo con el hueso, precisamente se va a dar por esos movimientos repetitivos.
es muy común en deportistas. Hoy está de moda que los profesionales de deportes extremos inclusive se aseguren donde les cubran este tipo de síndromes, porque futbolistas, por ejemplo, montañistas, gente que ya sabe que todo el tiempo está haciendo micromovimientos por su actividad, que son profesionales, pues bueno, eso tiene un valor y ellos se aseguran porque probablemente les vaya a dar, ¿no? Entonces, igual, prevención y tratamiento, todos se parecen mucho. Pues aquí dice el tratamiento se basa en la reducción del dolor y la inflamación y en la prevención de la movilidad y prevención de la incapacidad y recurrencia. Y dejar de testear. Bueno, ese es una nueva causa raíz, ¿no? El WhatsAppeo y el texteo y el Facebook. Sí, ciertamente. Clásico para que nos dé un síndrome de Kerbein, ¿verdad? O de síndrome del túnel carpiano, también inclusive podría ser. Bueno, luego viene la familia de las lumbopatías, que estas están relacionadas con el manejo de cargas. Aquí no hay una relación estricta con los micromovimientos. Todo lo que acabamos de ver es estricto con micromovimientos repetitivos. Y hay métodos que los vamos a ver muy rápidamente, que me van a ayudar. Yo siempre le llamo que son métodos o modelos pronóstico. Cuando nos llaman de las empresas y nos dicen, ingeniero, quiero que me venga a resolver un problema de tipo ergonómico, lo primero que les digo es, primero déjame hacerte un diagnóstico, checar tu diagnóstico de tu pronóstico de daño, y en ese sentido el mismo método me va a ayudar a definir qué es lo que podrías tú cambiar, pero se tiene que documentar de una manera técnico-científica. Ese es el primer paso, es uno de los elementos que vamos a ver. En las lumbopatías, bueno, pues están más relacionadas con posturas forzadas y manejo manual de cargas, ¿verdad? Ciertamente por ahí puede haber movimientos repetitivos que me pueden ocasionar esto, pero que también está relacionado con la psicología, porque pues el estrés lumbar puede estar relacionado con estar yo todo alterado y todo nervioso, ¿no? Y por ahí me da Por cierto, también alguna vez me dio estando parado, pero estaba muy nervioso. Yo estaba muy nervioso ese día y estando parado sentí como me empezó el músculo y se trabó. Y dije, pues esto es psicológico, es presión. O sea, no hay para dónde. Entonces, también está relacionado con ello. Levantamiento, colocación, empuje, tracción, desplazamiento, todo ello por sus características nos puede provocar un estrés lumbar. Estadísticamente, pues es una de las enfermedades más comunes en nuestro país, es una de las primeras, ¿no? Junto con la hipoacusia que reporta el Seguro Social. Y hay una norma, la norma 06 de la Secretaría del Trabajo, que habla de estiva y desestiva de materiales, que nos da ya algunos parámetros, y es donde yo no me quería adelantar, ya llegamos a esto, cuando hablamos de la forma en cargar objetos, y nos dice ahí, puede considerarse como carga los objetos que pesan más de 3 kilogramos, ahorita vamos a ver por qué. El peso máximo que se recomienda es no sobrepasar en condiciones ideales de manipulación los 25 kilos, pero la norma no me dice cuántas veces, ese es el problema. ¿Sí? Y a veces nosotros sobreexponemos al trabajador porque le decimos, ¿de qué te quejas si pesa 20 kilos? Pues sí, pero lo estás haciendo 20 veces en un minuto. La norma no te habla de cuántas veces lo hagas, de acuerdo a la carga. ¿Sí? Entonces, este tipo de información se debe dar de manera muy clara, porque también el patrón tiende a decir, como no dice aquí, yo lo sigo haciendo de esta manera y no hay poder que te ayude a solventar la situación. Y lo mismo para el criterio de mujeres y trabajadores jóvenes o mayores. Ahorita vamos a platicar de dónde salen estos valores. Para ellos es 15 kilogramos. ¿Sí? ¿Perdón? No, 15, bueno, bajo la norma. Ciertamente, inclusive hasta para un hombre sentado, el peso máximo son 5 kilos. No debemos de manipular más de 5 kilos sentado. ¿Sí? Pero bueno, es lo que establece la norma, la norma 006. Ahorita vamos a ir a la biomecánica, a ver qué nos dice la biomecánica. Entonces, esto nos dice un documento oficial que se requiere respetar, pero vamos a ver qué nos dice la biomecánica. Y para ello hago un paréntesis de alguna presentación por ahí que tengo, que se lo doy a mis alumnos médicos, o se los daba a mis alumnos médicos del IMSS, los médicos especialistas en medicina del trabajo, pues muchos años les di clase, a los médicos de la FE Zaragoza, también de la especialidad de salud, y estas 3 diapositivas me ayudaban mucho a que les quedara muy claro qué era esto. Imaginemos que tengo no es una clase, pero lo quiero dejar como ejemplo. Imaginemos que voy a cargar un peso de 4 kilogramos, ¿sale? Pensemos que
esta botellita son 4 kilogramos. Yo no estoy cargando 4 kilogramos, porque también estoy cargando el peso de mi muñeca, de mis manos, o sea, con los dedos, de mi antebrazo y de mi brazo. Y si tengo un ligero ángulo de aducción, abducción, estoy cargando todavía más. Eso es lo que calcula la biomecánica. Y estos 4 kilogramos en realidad no son 4 kilogramos, es mucho más. Estamos hablando de kilogramos fuerza, que es como deberíamos de dirigirnos siempre cuando hablamos de peso, kilogramos fuerza, no de masa. Entonces, siguiendo rápidamente este pequeño cálculo, hay algo que se llaman momentos en física, ¿verdad? Que es la fuerza que ejerce un punto de giro, ¿sí? Yo ahorita estoy realizando un momento en mi hombro. Este momento está sumado al momento que tiene mi codo para poder levantar el brazo y que no caiga, es sumado al momento que tiene mi muñeca. Son 3 fuerzas que en este momento están interactuando. Yo estoy quemando kilojoules o kilocalorías. Para eso debe haber tenido una ingesta adecuada, que mis ciclos de Krebs y de Cori me lo están convirtiendo en energía para que yo pueda hacer esto. ¿Sale? Nunca lo pienso, pero todo eso ocurrió, ¿no? Y levanté mi brazo, ¿sale? Yo le voy a meter 3 kilogramos. Entonces tengo que calcular esos momentos para saber cuál es el esfuerzo que tengo en mi punto de giro, que ese es el que ahorita me interesaría, porque es una actividad que tengo que estar manipulando el objeto de esta manera. Entonces, si yo le meto un poquito de matemáticas, tendría fuerza por distancia, acuérdense en la prepa, pues es un elemento clave de palancas, leyes de Newton. 4 kilogramos por 33 centímetros, que más o menos mediría antropométricamente el ser humano, ¿sí? Del ser humano normal, español, porque este es un cálculo de un libro de España, ¿verdad? Más el momento 2, que serían los 16 kilos que más o menos pesa esta sección de mi cuerpo, con 1.95 kilos, que es lo que va a pesar, distancia y peso en el centro de gravedad. Tengo mi momento total, ¿sí? Yo le sigo echando numeritos a esto y hago mis multiplicaciones, ahí están muy claritas, fuerza por distancia, la sumo, y para no hacerles el cuento largo, esto me va a dar 1.63 kilogramos por metro o 163 kilogramos por centímetro. Y ahí viene la pregunta, ¿esto es mucho o es poco? ¿Sí? Es donde el ergónomo toma estas tablas. Claro, el buen ergónomo sabe de dónde salieron. Antes eran a mano, ahorita ya hay tablas y tablas, donde me dice a qué ángulo vas a levantar cuánto peso, califícale esto. ¿Por qué? Porque hay un cálculo, hay un valor energético que ya se calculó, hay un valor de masa, hay un valor de peso que se mete una ecuación y me va a decir grado a grado cuántas kilocalorías vas a estar gastando y qué esfuerzo vas a tener en ese punto de giro. ¿Más o menos se entendió? ¿Sí? Vean ustedes, el punto de inserción, si nos seguimos con el ejemplo, yo quiero el punto de inserción, ya sea en el codo o en el hombro, tengo que medir cuánto espacio hay entre el músculo, el tendón que agarra el hueso, ¿cierto? Ahí antropométricamente hay 5 centímetros, eso los meto al cálculo. ¿Eso quién nos los dio ese dato? Pues desde se me fue el nombre, de los primeros hombres que habrían muertos y medían, y es uno de mis ídolos, que inventó el avión y el helicóptero, y Leonardo da Vinci, ¿no? Es de los primeros que abrían y decían, a ver cuánto mide esto, y andaba midiendo todos los huesos. Bueno, ya sabemos que más o menos son 5 centímetros ese punto de inserción, que es porque está por aquí, ¿sí? El musculito que agarra aquí y hace que, ¿sí? Con las miofibrillas se alargan o se acortan, y jala mi huesito, ¿no? Y levanto el brazo. Lo meto a la fórmula con mi valor que ya traigo de fuerza, y me dice que para cargar yo 4 kilos, en realidad estoy cargando 32. Entonces, si yo le dejo al dato al trabajador, pues la norma dice que 4 kilos y no te pasa nada, no chilles. ¿Sí? No, espérate, es que no, la norma no te habla de una biomecánica, no está cargando 4 kilos el señor. ¿Sí? De ahí algunos conceptos como de no más de 5 kilos si estás sentado, aun cuando no estés haciendo nada, porque eso te puede generar un problema con cualquier movimiento. ¿Sí? Aquí una pregunta, siempre la hago, a lo mejor algunos ya hasta se la saben. ¿Cuánto pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de algodón desde este punto de vista? En kilogramos fuerza, momentos.
1 kilo de plomo yo lo puedo traer en la mano, ¿no? Es 1 kilito, y puedo despertarme con él, irme a chambear con él, como manda, aquí lo traigo, y en la noche lo dejo a un lado en mi buró. ¿Sí? A menos del saturnismo, pero nada más, ¿sí? No va a pasar otra cosa en mí. Entonces, pero yo 1 kilo de algodón no lo voy a aguantar 10 minutos, porque es una paca que voy a tener que tomar con un ángulo de aducción, abducción, esfuerzo y demás, kilocalorías gastadas, y si no como es peor, no lo voy a aguantar, ni 10 minutos. Entonces, pesa más desde el punto de vista biomecánico 1 kilo de algodón, ¿sí? Que 1 kilo de plomo. ¿Sí? Si yo me regreso al concepto que me decía la norma, para nada es un concepto ergonómico. 25 kilos, 15 kilos, no me dice nada. Ningún peso me dice nada si no lo asocio con los movimientos, con ángulos y con los momentos que va a generar ese manipuleo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, algunos países han instrumentado este tipo de modelos biomecánicos que aparentemente se ven muy sencillos y pareciera que se los sacaron en una plática dominguera, ¿no? En una servilleta, pero no, tiene que ver, estos valores que ven ustedes aquí, tiene que ver con ese pequeño cálculo que les acabo yo de presentar. Los españoles, por ejemplo, y los ingleses sacaron este tipo de tablitas donde nos dice, dependiendo a dónde vas a llevar la carga, es el peso que teóricamente, en principio, con las mejores características del puesto de trabajo, debería pesar. ¿Y cuáles son esas mejores características? Tiempos, veces o repeticiones en que vas a levantar la carga y demás, que de eso ya hablaremos más adelante, ¿sí? Vean ustedes, ¿cuál es el peor de los casos? Cuando estamos enfrente y cuando estamos hacia arriba o hacia abajo. Aquí claramente se ve dónde hacemos mayor esfuerzo, cuando tenemos un levantamiento de un objeto por arriba de mi altura de visión, ¿sí? Porque es donde está más penalizado. Estos numeritos salieron de esos cálculos. Entonces los ergónomos llegan al sitio de trabajo, llegan con este tipo de tablas, analizan todos los movimientos y van calificando. Y al final decidimos si esa actividad está adaptada al ser humano, ¿sí? O hay que hacer modificaciones para llegar a que se parezca un poco más a ello, o definitivamente decir, estás en un nivel peligroso, ¿sí? En un nivel de riesgo muy alto, por lo tanto hay que mecanizar y en muchas ocasiones pues, se tiene que recurrir a cierta parte de la actividad sin llegar a desplazar al trabajador, que ese es otro tema, la mecanización de ese elemento. ¿Sí? Y venimos otra vez con el tema de los sindicatos. Bueno, entonces aquí tenemos el concepto ergonómico, ¿no? para un objeto cuando lo estoy cargando en forma sentada. Pero vean, tendría que cumplir ciertas características: el tronco recto, ¿verdad? Una altura adecuada de altura a la región alga pupitlea, ¿verdad? Con cierto espacio para evitar problemas a nivel circulatorio, cuello recto, o sea, una serie de cosas para cumplir con esos 5 kilos. No nada más es tenerlos ahí, los 5 kilos, que bueno, yo en mi caso pues tengo como 20 más, pero estamos hablando de objetos que son aparte de mi cuerpo, ¿no? Entonces, las lumbalgias pues están directamente relacionadas con esa biomecánica. ¿Sí? En L5S1, en L4L5 es donde se va a dar pues, mayor apreciación o más común, ¿verdad? Para los que no son médicos, pues es como los médicos nombraron a los discos intervertebrales, ¿no? Desde la cabecita, bueno, desde el cuello hasta la región sacra, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice aquí, bueno, la estadística nos dice que es en forma proporcional, en hombres y mujeres es de 3:1. En cómo se dan estadísticamente las lumbalgias, ¿sí? Hay algunas tablas, algunos modelos, como este que es de Chaffin, es un autor europeo, donde calcula los centímetros que yo voy a manipular una carga hacia afuera de mi tronco, en la horizontal, ¿sí? Cuáles son los kilonewtons y la fuerza pues que va a estar aplicada, y de aquí sacan ellos sus criterios, que a partir de 50 centímetros es el nivel criterio. Cualquier objeto que yo vaya a manipular
más allá de los 50 centímetros, ya hay un peligro de una lumbalgia, ¿sí? Sea una sola vez, precisamente por aplicando esos modelos matemáticos y llevándolo a este tipo de gráficas, ¿no? Entonces hay un límite inferior de acción que dice NIOSH, ¿sí? Que está entre los de 20 a 30 centímetros, ¿sí? Y de acuerdo en el tiempo, esto se puede ir agravando. ¿Sí? Entonces, los factores ocupacionales del riesgo para la lumbalgia, pues depende de la actividad y depende de la postura que voy a adoptar y de la carga que voy a manejar, es como se va a ir agravando el riesgo. ¿Sí? Todo esto pues es a tablas y las tablas nos dan la calificación que podríamos obtener. Lo importante en estos diagnósticos de ergonomía, pues no es manejar la tabla es muy sencilla, lo importante es saber cómo se llegó a ello y toda la biomecánica, porque en el momento de la calificación a veces hay que aplicar el criterio biomecánico para decidir si pongo esta calificación o esta, sobre todo cuando hay elementos de duda. ¿Dónde hay elementos de duda? Por ejemplo, donde cargo muy pocas veces y la carga no es muy grande. Si yo aquí no le tengo que hacer caso a mi intuición para nada, ¿no? Es muy poquito y lo hace pocas veces, quién sabe, como por ahí está el comercial, no, quién sabe. O sea, hay que hacer el cálculo para definir si eso es mucho o es poco. ¿No? Bueno, vamos a hablar entonces, en estos 40 minutos que nos quedan, de 30, por si tienen preguntas y respuestas. Bueno, y si yo tengo las respuestas, por supuesto, si no, entre todos las aclaramos. Esto no está en los libros, esto es algo que mi experiencia me ha dado para establecer un diagnóstico de factores ergonómicos. Pueden encontrar muchos autores, pueden encontrar muchas formas de establecerlo, pero esto es algo que he preparado y que creo que me ha dado pues una estructura. Entonces, miren, lo primero que tenemos que hacer es el nivel de intervención que voy a tener con este tipo de diagnósticos. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un cuestionario que me ayude, en este caso pues me ayudaron algunos médicos a desarrollar un cuestionario que le llamo de musculoesquelético, ¿sí? de lesiones musculoesqueléticas, donde se le pregunta al trabajador, persona a persona, qué elementos en los últimos 12 meses él ha sentido derivado de su trabajo, si presenta dolor, si ha presentado una serie de situaciones. Es un cuestionario como de 50 preguntas, ¿no? Que las podemos ir acortando en el momento de la entrevista en la manera que él nos vaya contestando. Con eso tenemos un primer hallazgo. ¿Qué trabajadores de un grupo organizacional ya tuvo alguna no solo disconfort, sino alguna molestia? ¿Sí? Por ejemplo, hay preguntas como, ¿se ha sentido usted mentalmente exhausto? No, pues que sí. ¿Se ha sentido usted físicamente exhausto? No, pues que sí. Y luego de ahí ya viene otra serie de preguntas. ¿Sí? Pues, ya que tenemos esto, decimos, ok, el 40% de la población del departamento A sí tiene hallazgos musculoesqueléticos. A ese tipo de puestos hay que agregar entonces un cálculo específico o un diagnóstico especial derivado de lo que está relacionado con ese hallazgo musculoesquelético, ¿sí? Y luego aplicar ese instrumento diagnóstico. Entonces, bueno, segundo paso, tengo que conocer a mi población, sobre todo para cuestiones de diseño posteriores. Si yo en el quehacer del hallazgo ergonómico puedo establecer o puedo intervenir para que ese elemento se mejore y no ocurra en el sitio de trabajo, sería muy importante pues tener las medidas antropométricas del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la altura promedio del trabajador mexicano? No. 1,67, ¿sí? Y de la mujer 1,56, ¿sí? Ya de mexicanos, ¿eh? ¿Esto quién me lo dijo? Dos autores mexicanos que están por sacar un libro, que han trabajado mucho, que es el ingeniero David Sánchez Monroy, un ergónomo que tiene estudios de doctorado en ergonomía en Inglaterra, y la doctora Irene Mujica, que también han trabajado varios años en estar midiendo a trabajadores, ¿sí? Bueno, esto me lo dijo el ingeniero David, y todavía no está en libros porque todavía no lo sacan, pero ese es el dato,
¿sí? Pero es muy importante conocerlo, porque si yo voy a, por ejemplo, a diseñar una mirilla de una puerta para trabajadores de una empresa en Monterrey, ¿a qué altura la voy a poner? ¿A qué altura del 50 percentil? No la voy a poner en medios, no quiere decir 50% de lo que mida la puerta, no, porque voy a tener a varios que se van a tener que agachar y a varios que se van a tener que levantar. Tengo que escoger mi 50 percentil de esa población, de la talla de esa población, y entonces voy a decir para que la mayoría pueda ver. Pero si yo voy a diseñar un pasillo, me interesa el 90 percentil porque quiero que todos, absolutamente todos, la mayoría pasen, no va a pasar el que mide 2.10, ¿verdad? Pero sí el de 2 metros, 1,98, sí va a pasar y lo tengo que… Es un ejemplo muy sencillo, pero ya hablando de maquinaria y equipo de diseño de estación de trabajo, tiene la mayor relevancia, la antropometría. Por eso es el paso número 2, conocer a mi población y medirla y pasarle estos datos a los autores para que sigan enriqueciendo este tipo de libros, ¿no? Bueno, y el cuerpo humano tiene muchas, ya está clasificado a nivel internacional, bueno, no clasificado, sino ya está establecido cuáles son las medidas que deberíamos de conocer, y ahí las tienen, las básicas y las no tan básicas, que nos van a ayudar para diseñar cualquier elemento. Por ahí, a lo mejor, caso específico, faltaría alguna medida específica, pero ya es un caso atípico, ¿no? Para el sujeto sentado y extremidades superiores e inferiores, ¿sí? Esto, pues la talacha es medirlo con un antropómetro. Que no tenemos un antropómetro, una cinta métrica, no pasa nada, ¿sí? Todavía no hay una norma que me diga que tiene que estar calibrado por el CENAN el antropómetro, que sí tiene que estar, pero no hay una norma y por lo tanto pues puedo medir una cinta métrica, ¿no? A veces sí nos encontramos, es que no tengo antropómetro, bueno, pues no sabrás utilizar un metro, ¿verdad? Porque… Tercer paso, ¿sí? Ahora sí, un diagnóstico integral de ciertos elementos en los cuales yo podría establecer áreas de oportunidad. Entonces, ya tengo hallazgos musculoesqueléticos, ya conozco a la persona, ahora quiero ver cómo se siente él y cómo lo califico yo. Muy importante, siempre en estudios de ergonomía, no es como en higiene. En higiene es lo que salió, salió. Ahí no hay de que si te gustó o no te gustó, ¿no? Tienes tanto de temperatura, tanto de vibraciones y se acabó. Aquí sí es muy importante cómo se siente él, ¿sí? ¿Y qué es lo que digo yo? Yo como especialista, o sea ustedes, pues tiene el valor agregado del conocimiento teórico científico y es donde van a decir, esto teóricamente es mucho, pero él me está diciendo que es poco. ¿Qué voy a hacer? Hasta ahorita no hay otra solución que el sacar un promedio, ¿sí? Él dice que es 5, yo digo que es 4, 4.5. Y estoy obteniendo o estoy tomando en cuenta el elemento que él me está diciendo. A veces van a ganar más ellos que uno por ciertas circunstancias, pero esas las tengo que analizar y las tengo que conciliar, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de 15 elementos de un sistema por ahí, que es uno de los cuales utilizo yo mucho, es un método finlandés. Me parece uno de los más completos, que son, yo les llamo modelos de entrada, o sea, es para conocer áreas de oportunidad y dónde voy a establecer ya un estudio más específico. De entrada, voy a conocer el sitio de trabajo, que estoy hablando de dimensiones, ahorita la vamos a ver con un ejemplo. Voy a establecer cuáles son la actividad física que tiene el trabajador, si hace levantamientos o no, si existen posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, posturas forzadas, si hay riesgo de accidente por la actividad que desarrolla, contenido del trabajo, tareas restringidas. ¿A qué nos referimos a contenido del trabajo? ¿Qué tanto trabajo tiene? Esto puede llegar también a ser estresante, ¿sí? Tareas restringidas, ¿qué tanto depende de él o no el tomar decisiones? Porque esto también me conlleva a una incomodidad. Pensemos en una línea de producción armadora, que el trabajador hasta para ir al baño le tiene que pedir permiso a su amigo o a su compañero para que le eche más ganitas en lo que él va y regresa, ¿sí? Y es común y es clásico en este tipo de giros industriales. Entonces, ahí calificamos la restricción. Todo esto es observacional, no es más que estar ahí
4, 5, 8 horas a veces sentadito al lado del operador, analizando todo lo que puede ocurrir. A veces nos dicen, ¿y por qué tan caro, ingeniero? Primero, porque casi nadie lo hace, ¿no? Ley de la oferta y la demanda. Y además, porque implica conocimiento y mucho tiempo de análisis, ¿no? Eso sí nos debe de quedar claro. No es llegar 10 minutos, verlo, ya, me voy a hacer el resumen. No, hay que estar ahí. Es un estudio de tiempos y movimientos, ¿sí? Después, comunicación. ¿Cómo el puesto permite o no interactuar con mis compañeros de trabajo? ¿En qué magnitud? Toma de decisiones. Si se le permite a él tomar decisiones en su actividad que desarrolla. Trabajo repetitivo, ya estamos hablando de cuestiones físicas, micromovimientos, atención en la tarea. ¿Qué tanto porcentaje en su actividad laboral él tiene que estar con los ojos en la tarea? ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, una persona que esté calibrando o que su actividad se dedique a hacer calibración de equipos, que todo el tiempo que estar con la mirada en la tarea, todo el tiempo, a un oficinista que se puede ir a echar sus taquitos, regresa, va a platicar, ¿verdad? Regresa, decide irse al baño y prende el Netflix en su iPad y se echa un capítulo, y regresa. No lo digo porque yo lo haga, ¿verdad? Pero me han contado que se dan esos casos. Entonces, pero todo eso podría ser comodidad que tengo que calificar, ¿sí? Iluminación, bueno, a partir del punto 11 ya empezamos a meter elementos de la higiene, pero con criterios ergonómicos, ¿sí? A lo mejor la norma me puede pedir tantas luxes, pero desde el punto de vista ergonómico esas luxes generan mucha reflexión y me va a provocar deslumbramiento. Bueno, pues a lo mejor aquí le tengo que bajar a lo que la norma me pide y hago un razonamiento científico del por qué. Igual en ruido, ¿sí? Yo estoy por abajo de 80, sí, pero fíjate que es una biblioteca, no puede estar por arriba de 50, ¿no? Entonces, y ahí empiezo ya a que ciertamente también requiero equipos, pero con los criterios son mucho más estrictos, ¿vale? Y entonces puedo tener dos gráficas, fíjense qué interesante. La que evalúa el experto, en la que dice a sus ojos qué está mal, y lo que le está diciendo el trabajador, que él siente que está mal. En ocasiones, si yo digo que es azul y él dice que es verde, en ocasiones no puedo sacar el promedio, sino tengo que sentarme, revalorar y a lo mejor le doy la razón a él, o por simple cuestiones de prevención, digo, es cierto, nos vamos más estrictos y dejamos lo que él opina al respecto, ¿sí? Entonces, esta parte es en la que más nos tardamos un poquito porque tenemos que revisar todo lo que se ha calificado, ¿sí? Entonces, ¿a cuántos puestos voy a evaluar? A todos, puestos diferentes. Lo primero que tengo que hacer antes de esto es saber si tengo 15 puestos, si tengo 10, si tengo 20 o si tengo 1000, ¿sí? Y entonces, diferentes. Y a cada uno de ellos, lo ideal sería todos, pero desafortunadamente no les va a dar tiempo y tampoco nadie se los va a pagar. Entonces me voy por puestos diferentes. Si acaso por ahí veo que hay un puesto similar al otro, pero que hace algunas actividades distintas, lo tengo que considerar como un puesto diferente, ¿no? Maestro de una primaria a un director, pues los dos son maestros, pero el director hace actividades un poquito diferentes, ¿no? Que a lo mejor se estresa más. Hasta el equipo de protección, exactamente. Sí, no, claro, de aquí salen recomendaciones para la mejora de entrada de estas situaciones. Y ahí es a donde voy. Vamos a suponer, en este ejemplo, saqué una gráfica real por ahí de algún estudio y dice trabajo repetitivo. Y él también coincide que el trabajo repetitivo. Entonces yo aquí tengo que concluir en mi diagnóstico inicial, todavía no termino el análisis, tengo que concluir que debo de hacer un análisis específico para trabajos repetitivos. Y entonces ahí sí me meto a calificar con modelos pronósticos especializados. Y entonces podemos utilizar un RULA, podemos utilizar un NOCRA, podemos utilizar infinidad. Digo infinidad, porque ya hay autores que toman uno, le cambian algo y ya le ponen otro nombre. Infinidad. Yo siempre les he dicho a todos mis colegas y especialistas, me preguntan, ¿cuál es el mejor método para este? Depende de la tarea. No hay uno mejor ni hay uno peor, ¿sí? Hay consentidos, eso sí, o sea, uno se acopla con alguno y es el que tiende más a trabajar.
pero no quiere decir que sea mejor que otro, es a lo mejor el que más dominas y está bien, pero siempre hay que estar abiertos a escoger qué tipo de métodos y ahí viene. Si yo estoy buscando la asociación de riesgos a la salud por posturas forzadas, los que han demostrado mayores elementos de valor son, por ejemplo, el OWASP, que inclusive la OIT lo recomienda, ya no tiene derechos de autor, cualquiera lo puede utilizar sin pagar nada. Está el método que inventó Renault, el AFNOR y el RENUR, el método MAFRE también, que no tiene derechos de autor, también está en internet, y son métodos especializados cuando yo quiero evaluar si la postura que adopté me puede provocar un problema. Ejemplo, si yo me la pasara 8 horas aquí dando la conferencia diario, pues tengo una bipedestación prolongada, puedo utilizar uno de estos métodos, que ya es el resultado, pero para establecer en un documento técnico científico, pues tengo que evaluarlo y decir si hay una bipedestación prolongada y que te va a dar problemas en columna, ¿no? Ese es el pronóstico, por eso son modelos pronósticos, como dicen si va a haber problemas o no. Asociación de riesgos a la salud por micromovimientos repetitivos y trabajos manuales. Tenemos también el AFNOR de Renault que cubre el método RULA, que es uno de los más conocidos, de hecho sus siglas en inglés, Rapid Upper Limb Assessment, ¿sí? Es una asociación de movimientos repetitivos en extremidades superiores. Un modelo que particularmente para mí es uno de los mejores, pues de los que más me gusta, el que ha diseñado la Universidad de Biomecánica de Valencia, porque lo hace a través de tiempos y movimientos y mide específicamente porcentajes de tiempos de cada micromovimiento. Y son estudios muy extensos los de micromovimientos repetitivos. Y luego aquellos en los que puedo asociar el manejo manual de cargas específicamente con un daño a la salud, que creo que el más famoso de todos estos es el método NIOSH, o la ecuación NIOSH, la famosa ecuación NIOSH que ciertamente pues aporta muchos elementos de valor inclusive para el control. Hay otros modelos europeos como el que normó España en un decreto real, que es un modelo simplificado de NIOSH que también es muy bueno cuando las matemáticas no me gustan mucho, son una serie de tablitas y una calificación, ¿sí? Entonces, voy poniendo los más famosos, pero puedo encontrar miles en internet y en libros y de autores. Lo más importante que es que tenga yo el elemento biomecánico. Si no tengo el elemento biomecánico, es muy probable que al utilizar un modelo de ergonomía cometa muchos errores, muchos, ¿sí? Entonces yo sí les hago una recomendación amplia a los chicos que están estudiando su carrera en medicina del trabajo o en médicos generales, lo están iniciando pues, que sí se metan a la teoría fuerte, sí analicen de dónde sale el método siempre, quién lo desarrolló, por qué lo desarrolló, de qué empresa salió. La mayoría de los métodos salen de empresas, ciertamente no son de libros nada más, salen por ejemplo, OWASP lo inventó una empresa finlandesa entre un médico y un ingeniero que querían dar una solución a un problema de absentismo. Entonces se metieron muy fuerte a investigar el por qué se estaban dañando, era una metalúrgica y de ahí salió ese método que es el más utilizado. Entonces es muy importante, si sale de una industria metalúrgica y tengo un problema metalúrgico, no le pienso, me voy con OWASP. No lo voy a utilizar para una industria química, vamos a ver qué elementos de valor ese modelo me puede servir para esta circunstancia y cuestionarlo.